Vení con tu familia a la Iglesia del Centro, escuela para niños. Los sábados, reuniones de jóvenes, y los domingos están todos invitados a la reunión principal. Porque Jesús quiere llenar tu corazón y darte una vida nueva. Iglesia del Centro, Alsina 860, Salta. Los esperamos. Dios les bendiga. Amén. Creo que decir Dios les bendiga no es una muletilla. A veces uno puede usar palabras como muletilla, ¿no? Como por decirlas. Pero la bendición de Dios es algo tan importante que sin la bendición de Dios es como que nada podemos hacer. Aún nosotros los que compartimos la palabra del Señor necesitamos tener la bendición de Dios para compartirla. Porque no es hablar nomás, sino que la palabra de Dios es algo tan sublime, tan santo, tan hermoso, que tenemos que contar con la bendición de Dios para poder darla, ¿no? Y que también sea de bendición para los que la escuchan. Para que no sea algo que es como un metal que resuena y hace ruido nada más, sino que realmente Dios nos hable a través de su palabra y que podamos entender. Y cada vez que yo preparo, cada vez que estudio, Dios me habla de alguna manera. Y eso es lo que espero que también el Espíritu Santo a través de su palabra haga con ustedes, que Dios les hable. Que Dios revele a su vida a través de la palabra, a través de quizás una frase. De toda la prédica quizás le quede una sola frase. A veces me pasa a mí eso de que yo leo varias páginas, pero hay algunas frases que me tocan, que me llegan y me resuenan y estoy pensando en esa frase y digo, qué cosa, ¿no? Como no se me había ocurrido antes y qué importante que es eso. Bueno, la prédica de hoy tiene que ver con una serie de mensajes que veníamos compartiendo y otros hermanos también han tenido la posibilidad de compartir, que es el propósito de Dios para nuestra vida. No sé cuántos recuerdan las prédicas anteriores, el mensaje o algunas frases de cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Y lo principal que habíamos dicho es que nosotros no estamos en el mundo por estar, sino que Dios nos trajo con un propósito. No somos producto del azar, de la evolución y de que todo se dio de una manera como lanzado a la suerte, como cuando uno tira un montón de cartas y bueno, veamos cuál cae, sino que hay un plan de Dios para cada uno de nosotros. Hay un propósito. Hay una causa por la cual Dios nos trajo a este mundo. Y una de las prédicas pasadas habíamos dicho que la persona que no conoce el propósito de Dios vive una vida sin sentido, una vida monótona, una vida que a veces muchos se preguntan, ¿para qué habré nacido? ¿Qué hago acá en esta vida? No tiene sentido la vida para vivir como estoy viviendo. Y también hablamos de la importancia de que cuando uno conoce el propósito de Dios, cómo la vida cobra sentido. Muchas de las cosas que hacemos son mucho más importantes, aunque no parezcan a veces importantes, cobran un valor tremendo. Por ejemplo, cuando uno va a trabajar a la construcción del templo, no es solamente que uno va a cargar escombros y que es un trabajo pesado y a veces doloroso, ingrato, muchas veces porque uno termina cansado, con dolor de músculos y a veces con alergia de tanto polvo. Pero imagínense si uno haría eso sin un propósito. Si uno haría ese esfuerzo sin una meta, sin un propósito, ¿para qué lo hacemos? Y realmente lo que le da sentido a la vida es el propósito.
¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué estamos aquí? Y por eso es tan importante. Y hoy vamos a ver un aspecto del propósito de Dios. Uno de los propósitos por los cuales Dios nos creó es para que nosotros vivamos por siempre, para que vivamos eternamente. Dios no nos creó para que vivamos un momento solamente, para que pasemos algunos años o minutos o segundos en la vida. Algunos no tienen la oportunidad ni siquiera de ver la luz y ya mueren, ¿no? Muchos que mueren en el vientre de su madre, o algunos son matados antes de nacer voluntariamente por quienes los han procreado. Y qué triste que es eso. Pero aún aquellos que nacen y se desarrollan, tienen el proceso del crecimiento desde la infancia, la adolescencia, o la niñez, la adolescencia y la adultez. No todo termina cuando nos morimos, sino que Dios nos creó con un propósito eterno. Nosotros ya tenemos incorporado dentro de nuestra conciencia, de todo nuestro ser, que nosotros no estamos solamente por un tiempo acá, y es por eso que el hombre se resiste a morir, porque el hombre siempre quiere vivir más, nadie quiere morirse, porque eso está implantado ya por Dios en nuestra alma, en nuestro corazón, de que no debemos terminar nuestra vida, sino que debemos continuar nuestra vida. ¿Qué es lo que hizo que el hombre termine su vida en el mundo este que vivimos? Bueno, la Biblia dice que Dios lo hizo a Adán y a Eva para que vivan siempre, pero el pecado fue el que interrumpió la vida. Dios decidió que el hombre viva solamente entre 80, los que más pueden vivir 100 años en este mundo, a causa de la maldad, a causa de la desobediencia, a causa del pecado. Pero el propósito de Dios inicial y el que Él mantiene aún, porque Dios no es un Dios que está cambiando todo el tiempo, sino Dios mantiene su propósito a pesar de las circunstancias. Pueden haber acontecido gracias Miguel, muchas circunstancias en nuestra vida y a veces pensamos, bueno, acá se acabó el propósito de Dios para mi vida. Pero en realidad no es así. Dios sigue manteniendo el propósito con nosotros hasta el último momento. Somos nosotros a veces los que decidimos no obedecer el propósito de Dios. Voluntariamente decimos, no, yo no quiero hacer eso que en realidad Dios quiere que haga. Yo quiero hacer otra cosa, y es Dios que nos da la libertad de elegir. Pero Dios no cambia su propósito. Dios siempre quiere que nosotros sigamos ese plan que Él predestinó, inclusive antes de la fundación del mundo, antes que nosotros existiéramos. Así que la Biblia es muy clara y dice en Eclesiastés 3:11, Dios ha plantado eternidad en el corazón de los hombres. Entonces el propósito de Dios no es que vivamos algunos años aquí y todo se terminó, sino que vivamos eternamente. ¿Qué fue lo que interrumpió ese propósito? El pecado, el alejarnos de Dios, la rebeldía de nuestro corazón, de no aceptar a la palabra de Dios. Muchos viven lejos de Dios y viven esta vida como si fuera que es lo último, es lo único que van a vivir y lo último. Y muchos dicen, bueno, hay que vivir el momento. Debemos disfrutar lo que más podamos porque, como dice alguien ahí, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Así que la vida es corta, hay que disfrutarla. ¿Cuántos piensan así? Bueno, muchas personas piensan así, pero el que conoce el propósito de Dios, el que conoce lo que Dios quiere para nosotros, no piensa así. Sino que la vida es una preparación para lo que va a venir después. La vida es como una prueba, una preparación para lo que va a venir después, que es mucho más amplio y mucho más sublime y mucho más hermoso que esta vida que vivimos acá en la tierra. Imagínense que nosotros vivimos los que más, entre 80, 100, algunos que llegan a los 100 años, pero la eternidad no tiene fin. La eternidad, la vida eterna que Dios promete, es por siempre. Yo no sé si nosotros podemos imaginarnos algo que es eterno. Creo que en nuestra mente
Nos cuesta porque aquí en este mundo todo comienza y se termina. Todo se corrompe, todo se transforma, ¿no? Y vuelve otra vez a su ciclo. Pero algo que es eterno no termina nunca. Es difícil para nosotros imaginarnos eso. Algo que, bueno, no tiene nunca fin y sigue y sigue y sigue, ¿no? Bueno, entonces Dios nos creó para la eternidad. No nos creó para solo un momento. Así que esta vida no es todo lo que hay. Dios no solamente nos ofrece esta vida, sino algo más allá. Les decía recién que esta vida es como una preparación. Es como cuando un embrión comienza a gestarse en el vientre de su madre y normalmente demora o tiene un proceso de 9 meses para poder nacer. Es una preparación para algo, para una vida. Los 9 meses en el vientre de la madre no es todo para ese ser. Así como para nosotros los seres humanos no es todo la vida que vivimos acá, sino es una preparación para lo que va a venir. Imagínense si nosotros pensáramos, bueno, la vida se resume solamente a estar 9 meses en el vientre de nuestra madre y ya se terminó todo. No, ahí comienza recién. Lo mismo para lo que Dios nos dice es que esta es una preparación, somos probados aquí para poder vivir eternamente con Él, para poder comenzar una vida eterna con Él. Así que debemos concientizarnos que vamos a vivir mucho más tiempo después de la muerte que antes de la muerte. Es difícil mentalizarse así, ¿no? ¿Cómo vamos a vivir más después de la muerte? Sí, vamos a vivir muchísimo más. Hay toda una eternidad después de la muerte. Y esto es solamente un corto periodo. Es como que la tierra es un escenario, ¿no? Es como cuando uno va a hacer una obra y la tierra es el ensayo en un escenario. A veces cuando van a hacer una obra de teatro, los chicos creo que están ensayando para una obra de teatro, o estaban ensayando para el Día del Niño, o van a ensayar para más adelante. Y bueno, ustedes vieron cómo es el ensayo. Tiene sus imperfecciones, ¿no? Uno no sabe muy bien qué papel le toca, qué es lo que tiene que decir, cómo tiene que hacer, pero hay una preparación para una obra maestra, para algo que después va a suceder. Lo mismo pasa entonces en esta vida. Es como cuando uno antes de un partido empieza a entrenar, empieza a precalentar y todavía no está jugando, pero está preparándose para jugar. Así es la vida. Una preparación, un entrenamiento. Así que la vida es como un preámbulo de lo que va a venir. Alguien dijo acerca de la vida en la tierra que es solo un pequeño paréntesis en la eternidad. ¿Vieron? A veces cuando uno escribe o lee un libro y ve un paréntesis, y de todas las páginas del libro, que puede tener entre 60 o 100 páginas, algunos tienen hasta 500 páginas, la vida vendría a ser como solamente un párrafo entre paréntesis de todo un libro. Así que eso debemos nosotros como cristianos saber, que somos peregrinos, somos extranjeros en este mundo. Este mundo no es nuestra casa definitiva. La palabra de Dios se refiere a este cuerpo, a este mundo, como la tienda en donde nosotros vivimos, o como una carpa donde vivimos, pero cuando estemos con el Señor, vamos a vivir realmente en una casa, en un edificio, que no va a ser creado por manos de hombres, como vivimos ahora en casas creadas por manos humanas, sino por Dios mismo. Así que la Biblia dice entonces, Dios ha plantado eternidad en el corazón de los hombres. Tenemos nosotros, como dije al principio, un sentido innato de lo que es la eternidad.
la mayoría de las personas luchan por vivir y seguir viviendo. Yo he escuchado y he conocido personas que están muy mal, enfermas, a veces en el hospital, están muy graves, ya a punto de morir, pero si uno les pregunta, ¿y usted quiere morirse? No, yo no quiero morirme. Yo quiero seguir viviendo. Y luchan, ¿no? Por seguir viviendo, luchan por la vida. Y creo que eso es algo natural en el ser humano. Es muy raro que una persona se quiera morir. Si una persona desea morirse es porque está totalmente desilusionada de su vida y no encuentra un propósito con su vida. No ha encontrado la razón para poder vivir. Ha perdido la razón de vivir. Cuando nosotros vemos que alguien muere, y a muchos de nosotros nos ha tocado ese momento doloroso de despedir a alguien, ¿no? En un funeral, a veces pensamos, ¿pero por qué se fue antes de tiempo? Y es muy triste pensar en la muerte a veces porque vemos la muerte como algo totalmente injusto. ¿Por qué se tuvo que morir? Decimos. ¿Cómo que se murió antes de tiempo? Y parece como que nosotros decimos, no, yo hubiera querido que siga viviendo mucho más tiempo. ¿Por qué pensamos así? Porque nuestro cerebro está programado para no morir, para vivir eternamente. Por eso. Por eso nos aferramos tanto a la vida y por eso nos negamos a morir. Porque fuimos preparados para ser eternos, no para morir y terminar todo. No es como muchos dicen que, bueno, esta vida es lo único que hay y después ya no hay más nada. Pero todos sabemos que en algún momento debemos morir. Y no es algo morboso hablar de esto, sino que es una realidad. Todos un día vamos a morir. Pero la muerte, para el cristiano, no es el fin. Inclusive el apóstol Pablo habla acerca de que los que mueren con Cristo no usa la palabra morir, sino duermen en el Señor. Los que duermen en el Señor. ¿Por qué utiliza este término? Porque dormir, ¿qué significa? Que algún día nos vamos a despertar. Usted duerme a la noche y el otro día se despierta, o duerme a la siesta y se despierta de un tiempo que duerma, ¿no es cierto? Dormir implica que nos vamos a despertar. Por eso el apóstol Pablo dice los que duermen en el Señor. No utiliza la palabra morir. Más bien utiliza la palabra morir cuando dice debemos morir a nuestra carne, a nuestras pasiones. Porque el hombre ya trae en sí lo que la Biblia llama la concupiscencia, es la maldad que está dentro del ser humano, ¿no? La envidia, la codicia, la lujuria, todo lo que tiene que ver con las pasiones desordenadas del ser humano, están implantadas en la carne del ser humano. ¿Por qué? Porque es una creación que está caída. Se alejó en un momento de Dios y, bueno, entró el pecado en la humanidad y todos lo sabemos cómo sucedió eso. Entonces la persona desde que nace está sujeta a pasiones. Y eso habla mucho el apóstol Pablo también cuando dice, yo lo que quiero hacer no lo hago. Y lo que no quiero hacer eso hago. ¿Y por qué será eso? Porque nuestra carne tiene, ¿no?, esas pasiones, ya viene en la naturaleza humana. Y por eso el apóstol Pablo habla de morir a eso, de nacer a una nueva criatura creada según Dios. Pero no habla de que cuando uno muere en el cuerpo, muere sino los que duermen en el Señor. Nuestro cuerpo es simplemente una residencia temporal para nuestro espíritu. Como les dije recién, la Biblia llama al cuerpo terrenal una tienda de campaña o una carpa, podríamos decir. Cuando nosotros nos vamos al campo a veces, no tenemos nuestra casa, nos vamos de campamento, algunos se van a pescar o se van de vacaciones. Recuerdo que
Cuando era joven, con mi familia hicimos un último viaje, toda la familia junta, porque ya yo, que soy el menor de 3 hermanos, tenía 18 años, mi hermana 19 y después mi hermano mayor 20 o 21 en ese entonces. Entonces mis padres dijeron, bueno, vamos a hacer como un último viaje juntos en familia, porque después seguramente ustedes, cada uno va a seguir su camino y no sé si vamos a volver a tener esa oportunidad. Y estuvimos en Suecia un tiempo y entonces se le ocurrió eso a mi papá y alquilamos un auto y nos fuimos con el auto ese bajando por los países en Europa, ¿no? Que uno a veces piensa que Europa es muy grande, pero Europa en realidad es bastante pequeño en superficie. Es como ir de un país a otro, es como ir de Salta a Tucumán, por ejemplo. Si uno se va a Buenos Aires ya está casi como en España, ¿no? Desde el norte, que está en Suecia está al norte, por supuesto. Entonces uno puede recorrer los países en auto y en ese entonces nosotros no teníamos dinero para andar de hotel en hotel, sino que teníamos una carpa, íbamos buscando los campings. Cuando estaba llegando la noche, empezábamos, antes que anochezca, empezábamos a buscar en el mapa a ver dónde había campamentos o camping para acampar. Y llegábamos y armábamos nuestra carpa y bueno, ahí dormíamos. Fue una experiencia interesante, pero claro que no es lo mismo dormir en una carpa que dormir en su casa, donde usted tiene su baño, usted tiene su ducha de agua caliente, tiene sus comodidades, el piso generalmente está limpio, si las amas de casa lo mantienen así. Pero en la carpa a veces, no son las mismas comodidades. Uno no tiene su baño, no tiene su agua caliente, no tiene su luz, está quizás durmiendo en un colchón que es más duro. Y así es la vida. La vida en la Biblia dice que esta vida, este cuerpo en el que nosotros vivimos es como una tienda. Es decir, con todas esas incomodidades, aunque sí la podemos disfrutar, claro, también tiene sus cosas lindas. Y entonces la Escritura hace referencia a eso, ¿no? De que es una tienda de campaña, pero a futuro nosotros vamos a tener una casa, un edificio creado según Dios. En la vida nosotros tenemos muchas opciones, muchas alternativas. Podemos elegir entre muchas cosas. Pero en la eternidad, una vez que morimos, hay solamente 2 opciones: el cielo o el infierno. Y no siempre se habla de eso, ¿no? No siempre hablamos del infierno, pero la Biblia habla de eso. Y por eso debemos enseñarlo. Hay un cielo para aquellos que van a vivir toda su eternidad con Dios, y hay un infierno para aquellos que van a vivir toda su eternidad con el diablo y sus ángeles. Es decir, hay solamente 2 opciones. Y es ahora, en esta etapa de nuestra vida, en este mundo, que nosotros debemos elegir a dónde queremos pasar nuestra eternidad. ¿Dónde quiere pasar usted la eternidad? ¿Con Dios? Disfrutar con Dios, que Dios pueda disfrutar de usted, porque fuimos hechos para que Dios pueda disfrutar de nosotros y que nosotros también podamos disfrutar de Él. Entonces les decía que este tiempo en la vida es como solamente una preparación. La Escritura dice, si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, es decir, si este cuerpo en el que nosotros vivimos algún día se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. Así que la relación que usted viva con Dios hoy es la que va a determinar qué va a pasar después en la eternidad. Por eso es tan importante las decisiones que tomemos hoy y no dejemos para después. Mucha gente dice, bueno, yo voy a servir a Dios después.
Ahora estoy muy ocupado, tengo mi trabajo, mi casa, mis quehaceres. Deseo estudiar una carrera y todo eso está bien, pero también debemos pensar que esta vida es solamente por un tiempo y que todo lo que nosotros hagamos acá determina qué va a suceder con nosotros en la eternidad. Así que todo lo que nosotros hacemos, sembramos y damos y trabajamos, debemos hacerlo pensando en la eternidad y no tanto aferrarnos a este mundo como si fuera lo último que vamos a tener. Por eso el propósito de Dios es que seamos eternos y Dios quiere tenernos por siempre. Y nosotros, por supuesto, también queremos vivir con Él para siempre y no perdernos en la oscuridad eterna. Así que esa relación que nosotros tengamos hoy con Dios determinará qué es lo que sucederá con nosotros. Si nosotros aprendemos a amar al Señor ahora, aprendemos a amar a su Hijo Jesucristo, aprendemos a recibir esa invitación que Dios nos hace de vivir con Él eternamente, entonces tendremos esa opción en la eternidad de vivir con el Señor. Si nosotros aprendemos a amar a Dios, seremos hijos de Dios, pero por otro lado, si nosotros rechazamos a Dios, rechazamos el amor de Dios, el perdón de Dios, la salvación, entonces también eso determinará que pasaremos nuestra eternidad alejados de Dios o sin Dios, en un mundo de oscuridad, de perdición. Bueno, la Biblia habla del infierno. El infierno es como un lugar donde dice que hay como un fuego que arde y no se acaba nunca. Y los que están ahí, por supuesto, sufren el efecto, ¿no? Ustedes saben lo doloroso que es quemarse. Imagínense estar en el fuego ardiendo y que eso no se acabe nunca. Qué tremendo que debe ser. Entonces, lo que nosotros decidamos acá, si nosotros decidimos hacer la voluntad de Dios también, eso va a influir en la eternidad. Alguien dijo, hay dos tipos de personas. Los que dicen a Dios, Señor, sea hecha tu voluntad en mi vida. Y otro tipo de personas a quienes Dios les dice, muy bien, entonces hágase tu voluntad, hace como quieras, es tu decisión. Repito, hay dos tipos de personas, algunas que decimos, ojalá que usted esté en este grupo, ¿no? Y yo también, Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Y otro grupo de personas que Dios les dice, bueno, está bien que se haga tu voluntad. Si querés vivir lejos de mí, bueno, es tu voluntad, es tu decisión. Porque eso es lo único que Dios respeta. Bueno, no es lo único, pero es algo importante que Dios respeta del ser humano, la decisión nuestra. Dios no te va a obligar a que le aceptes, a que le ames, a que aceptes su perdón. Dios te lo ofrece gratuitamente y está en nosotros recibirlo, aceptarlo o rechazarlo. Así que muchas personas tristemente tendrán que pasar la eternidad sin Dios porque eligieron vivir sin Él. Cuando nosotros comprendemos que la vida es más que vivir solamente aquí y ahora, y que es una preparación para la eternidad, entonces comenzamos a ver la vida de otra manera. Porque la persona que entiende que esto es una preparación y que es una prueba que Dios nos pone, ¿por qué es una prueba? Porque al cielo, si bien no vamos a ir por nuestras virtudes, nuestras capacidades, no nos salvamos por nuestras obras, sino por la fe en Cristo Jesús. Pero Dios no quiere llenar el cielo de gente rebelde, de gente pecadora, de gente que no hace caso, de gente que no ama a Dios. Dios no quiere llenar el cielo con ese tipo de personas. Dios quiere que en el cielo estén con Él las personas que le aman, las personas que le dijeron sí un día,
que le dijeron, sí Señor, yo te sigo, no importa lo que cueste, es difícil, pero voy a hacer los mayores de mis esfuerzos y te pido que me des la fuerza para seguirte, te pido que me des la fe para creer, aumenta mi fe, como dijeron los discípulos. Ese tipo de personas es la que Dios quiere tener con Él en los cielos. La palabra es muy clara cuando dice que no heredarán el reino de los cielos, ¿no? Los ladrones, los borrachos, los mentirosos, los que andan hablando, calumniando, murmurando. Todas esas listas, ¿no?, de pecados que Dios es muy claro en la Biblia, que aborrece el pecado, ellos no podrán entrar al reino de los cielos. Pero ¿y cómo, pastor, entonces dice que las prostitutas y los ladrones son los que primero van a adelantarse al reino de los cielos? Bueno, porque hay mucha gente que va a aceptar el perdón de Dios y se va a arrepentir de lo que está haciendo. ¿Cuál es la clave de entrar al cielo? Recibir el perdón de Dios, aceptar el perdón de Dios y cambiar. Arrepentirse. Yo siempre repito vez tras vez tras vez, yo no sé si eso ya ha quedado claro en la mente, en el corazón de los que escuchan, de que el arrepentimiento no es llorar y decir, ay, bueno, me siento culpable de que he cometido un pecado. No, eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es cambiar de actitud. Arrepentimiento, una persona que realmente está arrepentida cambia de actitud, deja de hacer eso y dice, sí, yo me arrepiento de corazón y no voy a volver a hacerlo. Y si no puedo dejar de hacer o cometer un pecado, voy a pedir ayuda, al menos. Voy a pedir que alguien me ayude, voy a pedir consejería, voy a orar al Señor, voy a ayunar, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance, pero yo no quiero vivir una vida de pecado. Esa es la diferencia. Entonces, el cielo quizás esté lleno de aquellas personas que fueron pecadoras. ¿Por qué? Porque Cristo los perdonó cuando ellos decidieron seguir a Jesús. Porque cada persona que entrará al cielo será una persona que se arrepintió de corazón, recibió a Jesús como su Salvador, como su sanador, como el perdonador de sus pecados, y ha recibido la sanidad de su alma. Entonces dije, como punto número 1, que nosotros no estamos diseñados para vivir solamente algunos años, sino estamos diseñados por Dios, propósito de parte de Dios de ser eternos, de vivir eternamente. Y por eso es que el hombre, el ser humano, se resiste a morir. No queremos morir porque ya tenemos programado en nuestra mente, en nuestro ser, en nuestro corazón, el seguir viviendo. Dios nos hizo así. Si no, no tendría sentido, diríamos, bueno, si me muero ya está, no importa. Pero todos nosotros queremos seguir viviendo, no queremos morir. La realidad es que vamos a morir un día a este cuerpo, pero nuestro ser seguirá existiendo por la eternidad. Y depende de nosotros a dónde pasaremos la eternidad. Ahora, en segundo lugar, sabiendo estas cosas, ¿cómo vamos a vivir nuestra vida? ¿Vamos a vivir, bueno, como si esta vida sería todo? Hay una frase que muchos dicen, bueno, hay que vivir el día, hay que vivir el hoy. Ya lo repetí un poquito al principio, vivamos hoy, disfrutemos hoy. Bebamos y comamos porque igual mañana vamos a morir, se terminó todo. Y no es así. Debemos prepararnos para la eternidad. Yo, usted, todos los que escuchen estas palabras deben prepararse para la eternidad. Cuando nosotros vivimos pensando en la eternidad, todos nuestros valores cambian y nos da la pauta de cómo nosotros manejamos las relaciones, el trabajo, las tareas, las circunstancias. ¿Por qué? Porque todas nuestras prioridades cambian. No vivimos como si acá solamente
importase o importara, sino que debemos prepararnos para encontrarnos con el Señor un día. Todos vamos a morir, pero sabemos que un día estaremos con el Señor por siempre. Así que Dios ha diseñado así, con ese propósito, como dije al principio. Así que nuestra relación con Dios en la tierra es muy importante porque eso determinará cómo nosotros nos preparamos para la eternidad. Entonces, cuando nosotros habemos hecho muchas de nuestras actividades, metas, inclusive los problemas que pasamos a diario, ¿quiénes pasan por problemas? ¿Quiénes sufren? ¿Quiénes les cuesta la vida? Les cuesta, a veces pesa, ¿no? A veces hay un dicho que es un poco gracioso. Habían dos hombres peleando y uno estaba dándole bastante duro al otro, ¿no? Y lo tenía abajo en el piso. Y le estaba dando todos los golpes que más podía. Y el que estaba en el piso dice, por favor, sáquenmelo a este de encima porque estoy peleando incómodo. Claro, estaba recibiendo un montón de golpes porque el otro estaba encima. Y cuando uno está abajo, por supuesto es incómodo pelear, no puede moverse casi, y el que está arriba puede tener más posibilidades de golpear y de pegar porque está encima del otro. Como vemos a veces en los deportes, ¿no?, de lucha. Y a veces la vida es así, que como que estamos peleando incómodos. Estamos recibiendo un montón de golpes, ¿no? Y cualquiera diría, bueno, rendite ya. Deja de luchar. ¿Para qué estás luchando tanto? Dale la palmadita, decirle que ya está, ya te ganó. Y la vida es así difícil. Y sentimos muchos golpes. Sentimos que estamos luchando, pero a veces estamos luchando en el piso. Y la vida nos golpea. Las circunstancias nos golpean, los problemas nos golpean, la economía nos golpea. Pero sabemos que tenemos una patria celestial y que no debemos renunciar. No renuncie a su fe. Usted debe saber que tiene la victoria asegurada. Amén. Tenemos la victoria asegurada porque ¿quién venció por nosotros? Jesucristo venció en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre por nosotros y pagó un precio altísimo para que usted y yo tengamos la victoria. Tengamos vida eterna. Así que aunque esta tienda, como dice el apóstol, se desarme, sabemos que tenemos morada en los cielos, una casa preparada por el Señor. No debemos tener miedo a aquel que puede destruir el cuerpo. Dice también la Escritura, sino temamos más bien a aquel que puede destruir el alma. Perdón. Así que usted, ¿cómo va a vivir su vida si usted piensa en la eternidad? Bueno, las actividades que usted haga van a estar relacionadas a las cosas que Dios les pone que haga, a las metas que Dios tiene para usted. Inclusive los problemas, le decía, usted va a estar quizás luchando con los problemas, pero va a tener la fortaleza para decir, yo no me voy a dar por vencido, porque todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, y va a seguir luchando hasta el último día de su vida. Pero no por aferrarse a esta vida, sino por cumplir la voluntad de Dios para su vida. Por cumplir el propósito de Dios para su vida. Usted sabe que hay hay algunos casos de hombres que sufrieron enfermedades muy dolorosas, terribles. Algunos estuvieron postrados en la cama por muchos años, pero sin embargo eso no los detuvo para servir a Dios. Hay relatos de misioneros, de personas que... Conozco una en particular, un hombre que fue fundador de una institución muy importante en Suecia, se llama Erikshjälpen. Él toda su infancia fue un niño enfermizo, tenía dolor en sus huesos y estaba
no podía salir a jugar con los otros niños porque tenía bajas las defensas, tenía una enfermedad muy extraña. Sin embargo, él desde su casa, de su ventana, veía cómo los niños de afuera jugaban. Y muchas veces él estuvo muy dolorido en su cama, pero lo que lo fortaleció a él fue la palabra de Dios. Y él así, en su lecho, en su dolor, en su enfermedad, comenzó a escribir cartas para pedir ayuda para otros niños que estaban en otros países muy pobres. Y así las cartas empezaron a ser respondidas, la gente empezó a enviar sus donaciones. Y ese niño que estaba en la cama, dolorido, enfermo, que nadie podría decir que podía hacer algo, fue el fundador de una de las organizaciones más grandes en Suecia, cristiana, que ayudó y mandó miles y miles de toneladas a todos estos países que tienen hambre, que están desnudos, que están en África, en países de la ex Unión Soviética. Aún hoy en día sigue enviando ayudas y contenedores y camiones de ayuda humanitaria. ¿Quién diría? Un niño que uno dice, ¿pero qué puede hacer este niño? Enfermo. Entonces, cuando uno tiene la conciencia de que no todo es esta vida y los problemas de esta vida son pasajeros, eso cambia nuestras metas, nuestros problemas, nuestras prioridades en la vida. Cuanto más nos acercamos a Dios, más pequeñas se ven las cosas. Más pequeños se ven los problemas. Usted puede tener un problema grande como una casa, pero cuando usted busca a Dios y se levanta a un nivel superior como el águila, ¿no? Que levanta grandes alturas, el águila ve todas las cosas muy pequeñas porque está en las alturas. Así nosotros también debemos prepararnos para esta vida eterna. ¿Cómo nosotros vivimos a la luz de la eternidad? ¿Cómo hacemos uso de nuestro dinero, nuestro tiempo, cuando pensamos que esta vida no es todo? Le damos mucho más valor a las relaciones con las personas, a nuestro carácter, cómo debemos comportarnos, inclusive la fama y todas las cosas que parecen interesantes en este mundo, la fortuna, el poder, dejan de tener la importancia que muchos le dan cuando pensamos que vamos a vivir con el Señor una eternidad. Si nosotros no pensaríamos en eso, en una eternidad, estaríamos perdidos, viviríamos el hoy, disfrutaríamos todo hoy, nos daríamos a los placeres, haríamos todo el mal que podríamos. Total, hay que disfrutar de la vida y nada tiene sentido en la eternidad. Hay mucha gente que vive así, pensando en el hoy y embromando a quien más pueda, robando a quien más pueda, sacándole a los pobres o a los que no tienen. Total, la vida es hoy y hay que disfrutar el momento. Pero hay de aquellos porque no saben, quizás nadie les dio esta palabra, una palabra del Señor que dice que hay una vida después y debemos prepararnos para esa vida. Debemos pensar cada minuto de nuestra vida, cada cosa que usted haga, cada trabajo, cada palabra que diga, cada acción que realice, piense en que eso es como una cuerda de un instrumento que resuena por la eternidad. Todo lo que usted siembre hoy tendrá su repercusión en la eternidad. Todo lo que usted haga hoy, todo lo que usted hable, predique, sus gestos, aún hasta dar un vaso de agua, que parece algo tan sencillo, tendrá su efecto en la eternidad. Así que preparémonos, hermanos. Sirvamos al Señor con alegría, con gozo. Luchemos con los problemas, no importa cuán difíciles sean, y no nos aferremos a las cosas de este mundo, sino pensemos que el Señor tiene para nosotros preparado algo hermoso. ¿Sí? La eternidad con el Señor será algo hermoso. Voy a cortar esto para no hacerlo tan extenso, pero déjeme decirle
esta reflexión. La vida es mucho más que vivir el momento. Quédese con esa idea, aunque sea. La vida es mucho más que vivir solo un momento. Y el versículo, para que usted recuerde, está en 1 de Juan, capítulo 2, verso 17. Dice: el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero, ¿cómo dice? El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, es decir, eternamente. Todo este mundo se va a acabar un día. Las penas, los dolores, las deudas, el trabajo pesado, las enfermedades. Pero el que viva y agrade y haga la voluntad de Dios y sea un hijo de Dios, permanecerá para siempre. Sabemos que el Señor fue a los cielos y está preparando, Él fue a preparar una casa, una morada para nosotros. Y un día Él vendrá por su iglesia también. Los que todavía estemos vivos, dice que primero los que están muertos en el Señor resucitarán de sus tumbas para estar para siempre con el Señor. Y los que estemos vivos y nos toca estar vivos en ese momento, recibiremos al Señor en las nubes. Seremos arrebatados, ¿no?, con el Señor en las nubes. Así que viva esta vida pensando en la eternidad, pensando en sembrar en la casa de Dios, en las cosas de Dios, en sus relaciones, en dónde invierte su tiempo, para qué lo hace, en el propósito que Dios lo llamó y que Dios le ama. Y Dios quiere que tenerlo a usted para siempre en la eternidad, junto a Él. Amén. Póngase de pie y oremos al Señor. Señor, qué hermoso es saber que deseas estar con tus hijos, con aquellos que te aman y te sirven. Qué glorioso que será ese día, el día que estemos contigo cara a cara y te veremos como eres. Ahora te vemos como por un espejo, pero un día te veremos cara a cara. Gracias, Señor, por esta promesa que tú nos diste, que dijiste: yo voy a preparar el lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Ayúdanos a no aferrarnos demasiado a las cosas de este mundo, y a pensar y a luchar y a sembrar para la eternidad. Gracias por tu palabra, Señor. Esperamos que esa palabra surta efecto en el corazón y que nos hable hoy para que analicemos nuestras prioridades, nuestros tiempos, nuestras inversiones, en dónde ponemos nuestro esfuerzo, en las cosas de este mundo o en las cosas eternas. Tu palabra dice: hagan tesoro en los cielos, donde ni el ladrón roba, ni hurta, ni la polilla ni el orín corrompen. Gracias, Señor, por esta palabra. Bendice a la iglesia en esta mañana. Ayúdanos en este tiempo. El tiempo que vivimos no es fácil, pero con tu poder, con tu autoridad, con el poder de tu Espíritu Santo, tenemos la victoria asegurada. Señor, toca los corazones en esta mañana. Toca mi corazón, Señor, alíñalos conforme a tu propósito, a tu plan, a tu Espíritu Santo, para que tu Espíritu Santo sea quien nos dirija y no nosotros a nosotros mismos. Ayúdanos a tomar buenas decisiones para nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra familia, para la iglesia, que es tu iglesia, Señor, no es nuestra. A nosotros se nos ha concedido la responsabilidad de cuidarla, de guiarla, de alimentarla, y es tu iglesia. Un día vendrás a buscar esa iglesia, sin mancha, sin arruga. Ayúdanos, Señor, a estar preparados para ese día glorioso. Y ayúdanos a estar preparados para el día que nos toque partir.
Ninguno de nosotros sabemos cuándo será. Tú lo sabes, pero que ese día estemos conforme a tu palabra, a tu propósito, preparados para encontrarnos contigo. Gracias, Señor. Oramos por aquellas personas que han venido con necesidad, que han venido buscando algo más de ti, Señor, en esta mañana. Toca los corazones. Levante su mano o ponga la mano en su corazón. Entréguele su vida a Jesús. Dígale: Señor Jesús, yo me entrego a ti. Quiero entregarte mi vida. Quiero que tú seas mi Señor. Dígale al Señor: Señor, toma mi corazón. Toma mi vida. Toma mi voluntad. Haz la tuya, Señor. Toma mis prioridades, mis cargas, aún mis pecados. Límpiame, perdóname, santifícame. Acércame a ti, Señor. Lávame con tu sangre preciosa, para que sea limpio, para que sea purificado mi corazón. Limpia mis vestiduras, porque sé que ninguna cosa inmunda entrará en los reinos de los cielos, en el reino de los cielos, Señor, que está preparado para tus hijos. Bendícenos, Señor, en este día, en esta mañana. Saca toda carga del corazón que impida el fluir de tu Espíritu Santo. Rompe toda atadura en esta mañana, toda maldición, toda carga, todo lo que no es dentro de tus planes, Señor. Ordena nuestros pasos. Enséñanos tus estatutos, tus mandamientos, para que podamos caminar por ellos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos, sabiendo que lo que pedimos con fe, eso recibiremos. Si usted le pide al Señor: Señor, sáname, y usted cree en el Señor Jesús, y usted proclama su nombre, cree en su poder sanador, el Señor hará la obra en su vida. Conforme a tu fe te sea hecho, dijo el Señor. Y si usted dice: sí, yo creo, pero necesito más fe, pídale al Señor más fe. Dígale: Señor, dame más fe. Saca de mí toda incredulidad que me impide creer. Dame fe. La fe es un don de Dios. Es algo que viene y toma la mente, el corazón del ser humano. Es un regalo de Dios. Y esa fe echa todo temor, echa toda duda, echa las enfermedades, libera el alma del ser humano. La fe en Cristo Jesús. Porque dice la Escritura así: el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esa vida que Dios da a cada persona que cree en Él es para hoy, es para el presente. Por eso todos los que acudían a Jesús, en el tiempo que Jesús estuvo en la tierra, eran sanados, eran liberados, recibían el perdón de sus pecados por la fe en Jesús. Así que anímese a creer. Crea en el Señor con todo su corazón. Busque al Señor con todo su corazón. El Señor dice que todo el que golpea se le abrirá. El que busca hallará. Así que no se canse de buscar al Señor, no se canse de golpear la puerta. Dios está esperando. Dios está recibiéndole con los brazos abiertos. Así como ese padre de ese hijo que se fue, que lo había dado por muerto, pero un día regresó. Y el padre se alegró tanto que salió a su encuentro a abrazarlo, a besarlo. Y ese hijo estaba lleno de vestiduras inmundas, sucias. Había malgastado toda su vida, su tiempo, su dinero. Pero el padre lo amó aún así. Y mandó que le cambien esas vestiduras, que lo bañen, le pongan un anillo en su mano, porque era su hijo. Usted puede ser hijo de Dios, solamente debe aceptarlo a Jesús. Decirle: Señor, recíbeme como a tu hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué dice la iglesia? Amén. Amén. Amén.
Vení con tu familia a la Iglesia del Centro, escuela para niños. Los sábados, reuniones de jóvenes, y los domingos están todos invitados a la reunión principal. Porque Jesús quiere llenar tu corazón y darte una vida nueva. Iglesia del Centro, Alsina 860, Salta. Los esperamos.